Hola, te doy la bienvenida a este minicurso titulado Power BI para usuarios Excel. Mi nombre es Lucas Sánchez, soy cofundador e instructor de Acadevor en las áreas de Business Intelligence y Analytics. Bien, ¿y qué es Power BI? Power BI es una aplicación, en realidad un conjunto de aplicaciones que desarrolló Microsoft para simplificarnos la vida. Por ejemplo, con Power BI podemos importar más de 70 orígenes de datos distintos, desde archivos Excel, CSV, bases de datos de cualquier tipo, y también nos podemos conectar a servicios web, como por ejemplo Google Analytics o MailChimp. También hay integración con Salesforce y un montón de otras aplicaciones web. En esto nos vamos a enfocar en esta primera clase. Pero veamos cómo sigue el proceso. El segundo paso es relacionar estas tablas, porque uno consulta estas fuentes de datos. Power BI trae esas tablas de datos de los distintos orígenes de datos que estamos consultando y luego podemos relacionar estas tablas entre sí y crear modelos de datos. Y luego tenemos a DAX, que es un nuevo lenguaje de funciones que nos permite realizar análisis complejos entre estas relaciones entre las distintas tablas. Lo que se ve de fondo es, por ejemplo, el modelo de datos de Acadevor, donde tenemos más de 40 tablas conectadas. Y esto pueden hacerlo ustedes mismos también, relacionando tablas de archivos Excel, CSV, bases de datos y cualquiera de estas 70 fuentes distintas que nos ofrece Power BI. Una vez que tenemos el modelo de datos y los cálculos DAX, podemos visualizar estos datos con distintos reportes interactivos. Como se ve en la imagen, un gráfico filtra a varios gráficos en el mismo reporte, lo que lo hace muy cómodo para encontrar insights en nuestros datos, para luego poder compartir esta información. Y algo importante es que podemos compartir selectivamente con los usuarios. Por ejemplo, si tenemos jefes regionales, supongamos una empresa de retail que tiene jefes regionales, podemos crear roles de usuarios y limitar el acceso, por ejemplo, a las ventas solo de su región. Este tipo de cosas también pueden hacerse. Y finalmente, Power BI puede consultar las fuentes de datos que hemos utilizado de forma programada y automática y traer los nuevos datos. De esta forma, los reportes y los dashboards siempre pueden estar actualizados de forma automática, sin intervención manual. Y uno puede consultar desde su móvil, desde su tablet o desde su laptop estos reportes y dashboards siempre actualizados. Entonces, Power BI resuelve muchos problemas que tenemos en Excel cuando hacemos reportes y dashboards. Y en este minicurso queremos mostrarte todo su potencial. Lo primero que tenemos que hacer es descargar Power BI Desktop, que es una aplicación de escritorio al igual que Excel, que es totalmente gratuita y se descarga desde la página de Power BI. Debajo de esta clase tienen los links para descargar la versión en inglés o español. Nosotros recomendamos usar la versión en inglés porque la mayor información que existe sobre Power BI está en inglés. Entonces, cuando necesiten buscar en Google alguna ayuda sobre un tema específico, es mejor que estén familiarizados con la interfaz en inglés. Y este es el motivo por el que recomendamos esta versión. De cualquier modo, también pueden usar la versión en español si lo desean. Debajo del vídeo tienen el link para descargarla. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es estas más de 70 fuentes de datos que podemos consultar. Eso se hace desde la pestaña Home. Nos vamos a Get Data. Y aquí tenemos todas las fuentes de datos que podemos consultar. Las opciones son muchísimas, pero en nuestro caso y para este mini curso vamos a consultar solamente un archivo Excel donde vamos a tener 3 tablas. Este es nuestro archivo. Tenemos una tabla de ventas, donde tenemos el número de factura, la fecha de la factura, qué cliente fue el que compró, el monto sin impuestos, los impuestos y el monto de la factura total. Luego tenemos otra tabla que es un directorio de clientes, con sus teléfonos categorizados si es persona o empresa y su ubicación geográfica. Y tenemos una tercera tabla que es de cobranzas, donde ingresamos el número de factura, la fecha que se cobró esta factura y el monto cobrado. En este caso, estamos emulando la situación en que llevamos las ventas de forma manual en un Excel. Pero esto podría, como ya comenté, importarse de otros orígenes de datos como bases de datos, archivos CSV descargados de algún software, etc. Muy bien, entonces vamos a buscar este archivo desde Power BI Desktop, yendo a la opción Excel, Connect. Yo tengo el archivo aquí que se llama datos.xlsx. Y vemos que Power BI Desktop reconoce, por un lado, las tablas y por otro, las hojas del libro. Como vemos, cada una de estas son tablas, con un nombre tabla cobranzas, por ejemplo, y tenemos la hoja cobranzas. Y eso es exactamente lo que está reconociendo Power BI Desktop. Entonces vamos a seleccionar solo las tablas. Podríamos haber seleccionado las hojas también. Editamos. Es una u otra, por supuesto, o las hojas o las tablas.
y los datos son importados y cargados en el Query Editor. Desde el Query Editor podemos aplicar muchísimas transformaciones de datos. Por ejemplo, podríamos eliminar el teléfono, dado que no vamos a analizar absolutamente nada con el teléfono. Todos los tipos de transformaciones que podemos realizar los encontramos desde la ficha Transform y vemos que podemos transponer, hacer un pivot o un unpivot, que son funciones súper útiles y que vemos en detalle en el curso de modelamiento y visualización de datos. En nuestro caso, las tablas de orígenes tienen pocas transformaciones necesarias, pero si los datos nos vinieran con mayores errores, por ejemplo, filas en blanco intermedias o cualquier otra anomalía en los datos, podríamos aplicarle las transformaciones aquí. Supongamos que en vez de que muestre persona, quisiéramos que muestre individuos y empresas. En vez de empresa, empresas. Entonces podemos hacer un replace value, que sería reemplazar valores. Y el valor a encontrar, que es value to find, sería persona. Y que lo reemplace por individuos. Le damos OK. Y lo reemplaza. Lo mismo podríamos hacer con empresas. Empresa. Y que reemplace por empresas en plural. Más adelante en este mini curso vamos a volver al Query Editor y vamos a seguir aplicando transformaciones. Pero por ahora no necesitamos nada más. Y lo que hacemos es ir a Home. Le damos a Close and Apply, que es cerrar y aplicar. Y lo que hace Power BI Desktop es traer esos datos del archivo Excel. Ahora los datos están almacenados en el archivo de Power BI Desktop, que podemos guardarlo. Como modelo ventas, por ejemplo. Esto se graba en un archivo PBIX. Guardamos y ya tenemos estas tres queries o consultas cargadas en el modelo de datos de Power BI. Si venimos a esta vista de relaciones, Power BI Desktop ya ha detectado relaciones entre los campos de columnas de las distintas tablas, pero vamos a volver sobre esto en la clase 2. Lo importante ahora es entender cómo se consultan los datos externos, que en este caso están en este archivo datos.xlsx, se importan al modelo de datos y ante cualquier cambio que ocurra en el archivo de datos, por ejemplo vamos a agregar una factura, vamos a agregar la factura 44001, solo a manera de ejemplo. Cerramos este archivo y guardamos los cambios. Y ahora vamos a venir aquí a ver la tabla ventas. Vamos a ordenar por fecha de factura de forma descendente. La última aún es la 44000, pero si le damos a refresh, que significa actualizar, va a traer los nuevos datos del archivo Excel. Así funciona Power BI, está consultando y trayendo los datos. En este caso lo hicimos de forma manual, pero más adelante en este mini curso vamos a ver cómo automatizarlo. Por último vamos a ver algo bastante importante, que es que cuando el archivo datos cambia de ubicación, por ejemplo yo lo voy a mover desde la carpeta clase a la carpeta escritorio, lo corto y lo pego, y ahora este archivo está en otra ubicación. Ahora vamos a tratar de consultar de vuelta desde Power BI Desktop, dándole a refresh, pero nos dice que hay un error. Esto mismo les va a ocurrir si ustedes tratan de darle a refresh descargando los archivos de este ejemplo debajo del vídeo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes descarguen estos archivos va a pasar lo mismo que ha pasado cuando yo moví el archivo a otra carpeta. Originalmente, cuando nosotros hicimos la importación, este archivo Excel estaba en la carpeta clase y ahora está solamente en Desktop. Entonces lo que hay que hacer es actualizar, que es lo mismo que tienen que hacer ustedes cuando se descarguen los archivos de este mini curso, y se actualiza desde Data Source Settings, le damos a Change Source, y aquí nuevamente navegamos a la ubicación nueva del archivo. Le damos OK, cerramos, volvemos a actualizar, y de esta forma eliminamos el error. Vamos a comenzar a crear este reporte que ven. El reporte es un análisis de deuda de los clientes por ubicación. ¿Cómo funciona? La idea es elegir el país desde esta lista desplegable. Vamos a elegir, por ejemplo, España. Y noten que el mapa de la derecha hace zoom en España y nos muestra la deuda de cada localidad española. Tenemos Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona. Ahora, si hacemos clic, por ejemplo, en Barcelona, el resto de los gráficos de este reporte también son filtrados. Y estamos viendo, por ejemplo, los únicos 3 clientes que tenemos en Barcelona en la tabla de la izquierda.
En este otro gráfico vemos que el 69,74% son grandes deudores. Pero antes de realizar este reporte hay que hacer relaciones entre estas tablas. ¿Por qué? Porque la deuda es la diferencia entre lo que cobramos, que está en la tabla cobranzas, y lo que facturamos, que está en el monto factura de la tabla ventas. Luego los clientes y la ubicación la tenemos en la tabla clientes. Y para que todo esto se comporte, o sea, que podamos hacer este cálculo de deuda entre distintas tablas, necesitamos estas relaciones, que es la que vamos a ver en un momento nomás. Y luego crear estas medidas, que son estos campos con calculadoras, que también vamos a ver cómo crear hoy. En la clase anterior habíamos terminado con estas relaciones que había creado Power BI Desktop de forma automática entre las tablas, pero yo dije que íbamos a aprender a hacerlas nosotros mismos, así que las voy a eliminar. Pero antes de crear las relaciones, vamos a entender un poco para qué creamos relaciones. Lo que los usuarios de Excel históricamente hicimos fue crear una columna adicional a esta tabla ventas y con la función buscar B, machear el nombre del cliente, por ejemplo, e ir a buscar los otros dos campos de la tabla de clientes, trayéndolo con dos funciones de buscar B aquí y uniformizando toda la información en una única tabla. Ese approach tiene un montón de desventajas, entre ellas la performance para mucha cantidad de datos, sumado a que ciertos análisis son imposibles de hacer, pero sin adelantarnos a lo que vamos a ver en cuanto a relaciones complejas entre tablas, vamos a avanzar y vamos a crear simples relaciones y de a poco va a ir quedando claro. Entonces lo que queremos es relacionar este campo cliente con este. Si arrastramos, vemos que se crea una relación. Aparece un 1 y aquí aparece un asterisco. Esto quiere decir que es una relación 1 a muchos. Para que esto ocurra y funcione, la tabla clientes debe tener registros únicos. Es decir, los nombres de clientes tienen que ser únicos. Vamos a ir a la vista de datos, un segundo. Tabla clientes, voy a ordenar por cliente. Y esta combinación de apellido y coma, espacio y nombre tiene que ser única. Es decir, si hay un Adams Fernando que está en Miami y tenemos otro Adams Fernando que está en Madrid, supongamos que el segundo también se llama Adams Fernando, esto no va a ser válido porque desde el punto de vista del campo cliente tenemos un registro duplicado y esta relación no la vamos a poder crear. Entonces en ese caso tendríamos que concatenar, por ejemplo, el nombre del cliente y la ubicación, crear una nueva columna y unir estas dos columnas nuevas funcionando como una ID. Es decir, cuando ustedes importan tablas de bases de datos, por ejemplo, generalmente van a ver que las tablas tienen una ID que funciona como un identificador de cada fila como única fila de la tabla. Entonces es común que encuentren una ID de cliente que sea un número único, 1, 2, 3, 4, generalmente secuencial, y luego en la tabla ventas, en vez de ser cliente va a ser ID de cliente y así podemos crear la relación fácilmente. Conceptualmente, en este caso nosotros no tenemos nombres repetidos, entonces esto funciona como una ID también, pero tengan en cuenta ese detalle para cuando tengan que modelar sus datos. Aclarado esto, volvamos a la vista de datos, ya explicamos por qué era este 1, ahora vamos a explicar por qué el muchos. Y bueno, porque un mismo cliente puede tener varias ventas. Si venimos a tabla ventas y ordenamos por nombre de cliente, vemos que Adams Fernando tiene muchas ventas, entonces ese es el muchos de la relación. La ventaja es que ahora, si creamos una tabla y arrastramos el campo clientes de la tabla clientes y el monto factura, y a monto factura le ponemos que sumarice, vamos a poder ver el total facturado por cliente. Voy a cambiar el estilo de la tabla y voy a aumentar un poquito la letra. Así se ve mejor y listo. Entonces, esto es gracias a que creamos la relación. Seguramente están pensando por qué uso el nombre de cliente si ya lo tenía en la tabla de ventas. Es verdad, podría haber arrastrado el campo cliente y la relación no tenía sentido. Pero, ¿qué pasa si reemplazo el cliente por la ubicación? Ahora yo puedo ver las ventas por ubicación
y el campo ubicación no lo teníamos en la tabla ventas, y con esto un poco se reemplaza esa función buscar B que solemos hacer en Excel. Muy bien, vamos a crear la otra relación que es el número de factura con la tabla cobranzas. Si venimos a tabla venta, vemos que el número de factura sí es un número secuencial y que identifica a cada factura. Ahora que relacionamos la tabla ventas con la tabla cobranzas, vamos a tratar de ver cuánto le cobramos a cada cliente. Vamos a ir a la vista de reportes y a esta tabla vamos a arrastrar el campo monto cobrado. Volvemos a poner que sumarice. Y ahora nuestra tabla tiene campos de columnas de 3 tablas distintas. Tabla clientes, tabla cobranzas, incluso Power BI nos está indicando los campos, y de tabla ventas. Esto es gracias a las relaciones. Si eliminamos una relación, por ejemplo esta, vamos a ver que tenemos el total cobrado sin distinción de la ubicación. Si volvemos a crear la relación, vuelve a filtrarse el monto cobrado a nivel de filas para cada ubicación. Muy bien, volvemos a poner originalmente el campo cliente, sacamos la ubicación y ya nos va quedando la primera parte de nuestro reporte. Ahora vamos al paso 2, que es crear medidas. ¿Qué son las medidas? Las medidas es uno de los 3 tipos de cálculos que existen en DAX que nos permiten hacer operaciones entre distintas tablas. Por ejemplo, voy a crear una medida yendo a Modeling, New Measure, eso es medida en inglés. Vamos a ponerle deuda. Y vamos a escribir sum, que es la función suma. Todas las funciones DAX están en inglés. Microsoft no va a traducir las funciones, incluso si se bajan la versión en español de Power BI Desktop, las funciones en DAX también están en inglés. Así que por eso recomendamos también familiarizarse con el entorno inglés. Cualquier término que no entiendan, hoy es muy fácil con Google Translate o algún otro servicio pueden saber de qué se trata. Pero la idea de Microsoft en Power BI por lo menos es que todos hablemos un mismo lenguaje y ese lenguaje es inglés. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, para calcular la deuda, vamos a sumar la columna ventas, monto factura, con tab aceptamos, cerramos paréntesis y le vamos a restar la suma del monto cobrado, que es de la tabla cobranzas. La sintaxis es muy simple, ponemos el nombre de la tabla y luego entre corchetes el nombre de la columna. Hacemos esta operación, vamos a darle Enter. La medida nos ha quedado en la tabla clientes y en general es una buena práctica cuando una medida hace operaciones entre distintas tablas, colocarlo en una tabla distinta. Y esa tabla distinta la vamos a crear como una query en blanco, blank query. Esto es un artificio para poder tener una tabla que le vamos a llamar cálculos. Esta query está en blanco, no tiene nada. Vamos a cerrar y aplicar. Ahora seleccionando la medida deuda, vamos a venir a Modeling y lo vamos a cambiar a la tabla cálculos. Entonces deuda, dado que hace una operación entre las tablas de ventas y de cobranzas, no pertenece a ninguna de las dos, simplemente es un cálculo. Así que lo vamos a poner en la tabla cálculos y este campo de columna lo ocultamos. Muy bien, ya tenemos nuestra primera medida y vamos a arrastrarla a la tabla. Vemos efectivamente que la diferencia entre estas dos columnas es 0 y así fila a fila va a ir calculando la diferencia entre monto factura y monto cobrado. Vamos a ordenar y tenemos que Guapato Compañía es el cliente que más nos debe. Generalmente, y digo generalmente porque hay excepciones, cuando el resultado de una fórmula DAX da un valor numérico y ese valor numérico lo vamos a usar en el campo de valores de un gráfico, vamos a crear una medida. Otra ventaja que tiene, que cuando arrastramos el campo monto factura, vieron que tenía que elegir que sumarice y también hay que, cada vez que arrastramos monto factura, si lo usamos en varios gráficos, vamos a tener que darle un formato. La ventaja de la medida,
además que es mucho más eficiente en cuanto al cálculo, que eso tiene importancia cuando tenemos muchos datos, pero además la ventaja es que le podemos asignar un formato y ese formato se va a mantener en cualquier gráfico que usemos. Entonces vamos a usar un currency general. Vamos a usar el dólar. Vamos a trabajar sin decimales. Y ya le dimos formato a nuestra medida. Entonces, siguiendo esta recomendación de que cada valor numérico debería ser una medida, vamos a hacer una medida que se llame ventas, que va a ser la suma de monto-factura. Vamos a arrastrar ventas aquí. Eliminamos monto-factura. A ventas le aplicamos formato. Y es lo mismo con monto cobrado. Creamos la medida cobros, que va a ser la suma de monto cobrado. Listo, reemplazamos, eliminamos monto cobrado de la tabla y le aplicamos formato como hicimos con las anteriores dos medidas. Listo, ahora dado que cobros y ventas es la suma de estos dos campos de columna, lo que vamos a hacer es ocultar, hide. Cuando le damos a hide, lo que ocurre es que en la vista de reportes ese campo ya no está disponible para usar. Entonces, si este modelo de datos va a ser usado por otro usuario o para nosotros también, siempre vamos a tener que usar la medida ventas en vez del monto factura. No es que este campo de columna haya desaparecido, sigue estando en el modelo. Si venimos a tabla ventas, vemos que el monto factura está todavía en el modelo, pero aparece en gris porque está oculto. ¿Ok? Podemos volverlo a mostrar haciendo clic aquí. Muy bien, lo mismo con monto cobrado, vamos a ocultarlo. Otra buena práctica es ocultar los campos de columna en la parte de muchos de la relación. Por ejemplo, acá tenemos cliente y cliente. Y el usuario, nosotros mismos, si es para nosotros, podríamos usar uno u otro. Para no confundirnos, siempre vamos a dejar visible el campo cliente de la tabla maestra de clientes y vamos a ocultar el de la tabla ventas. Lo mismo con número de factura. Y si estos dos campos, monto sin impuestos e impuestos, no vamos a usarlos en nuestros reportes, también los podemos ocultar. Entonces ahora queda mucho más limpio. Cada campo de columnas es único y pertenece a una tabla que tiene coherencia de que pertenezca. Por ejemplo, el nombre del cliente pertenece a la tabla clientes. Está bien y es mucho menos confuso para el usuario. Entonces así vamos usando medidas cuando corresponde usar medidas y dejando los campos de columnas visibles u ocultos para que sea fácil de usar para el usuario. Ahora vamos a crear este mapa que veíamos. Tenemos que ir acá a la parte de visualizaciones, gráfico map. Y vamos a arrastrar la ubicación al campo location. Dado que el campo de ubicación es el nombre de la ciudad, el país, Power BI lo lee perfectamente y ubica los puntos. Y podemos arrastrar cualquiera de las medidas que hemos hecho. Dado que este reporte es de deuda por cliente, vamos a arrastrar el campo deuda. Lo ponemos en size y ahora el tamaño de la burbuja es proporcional a la deuda de cada ciudad. Llegamos a colocar la tabla y el mapa, pero recordemos que el reporte final debe quedar de esta manera. Habíamos visto que íbamos a generar un filtro de país, pero sin embargo este campo país no lo tenemos disponible en el modelo. Solo tenemos el campo ubicación. Entonces lo que vamos a hacer es generar a partir de este campo ubicación el campo país y el campo ciudad. Venimos a la ficha Home, Edit Queries. Vamos a ir a la tabla de clientes. Vamos a seleccionar el campo ubicación y le vamos a decir, desde la ficha Transform, que haga un split column, que sería dividir la columna. Previo a hacer esto, vamos a duplicar la columna, si no, nos vamos a quedar sin el campo ubicación. Vamos a darle a Duplicate Column. Y ahora sí, vamos a ir a Split Column by Delimiter.
Y el delimitador, que es el delimiter, va a ser la coma y el espacio. ¿Ok? Entonces le vamos a decir que es un delimitador custom, va a ser la coma, un espacio. En cada ocurrencia del delimitador, eso está bien, le damos OK. Y ahora tenemos dos columnas. En una vamos a tener la ciudad, renombramos. Algo importante es que en el Query Editor, cada transformación que aplicamos a nuestra query se va a ir grabando aquí. Entonces, por ejemplo, este último paso que hice fue de renombrar a ciudad. Lo podemos eliminar e incluso podemos recorrer cada paso desde el inicio, cuando navegaba el Excel, seleccionaba la tabla, cambiaba los tipos de columnas, removimos algunos campos, el del teléfono. Bueno, todo esto se puede revisar paso a paso y eliminar incluso pasos intermedios, pero bueno, es un poco más avanzado. Vamos a renombrar nuevamente, ponemos ciudad y aquí país, que es el campo que estábamos buscando. Venimos a Home, cerramos y aplicamos. Vemos que podemos modificar nuestras queries en cualquier momento, no es necesario hacerlo en el paso 1. Incluso vamos a ir agregando nuevas consultas, nuevas tablas, y creando nuevas relaciones, porque nuestro modelo es lógico que cambie. Los procesos de una organización cambian, los datos cambian y es normal que el modelo vaya evolucionando. Entonces ahora nos aparece el campo país. Vamos a arrastrar país aquí. Nos selecciona tabla por defecto, pero vamos a elegir slicer. El slicer es un equivalente al segmentador de datos que tenemos en Excel, pero en Power BI es un poco más poderoso porque, por ejemplo, podemos seleccionar desde aquí en Dropdown y tenemos una lista desplegable con los países, que era lo que mostrábamos al inicio de la clase. Vamos a aumentar la letra para ver un poco mejor. Y desde Selection Control podemos decir que sea una single selection, digamos una selección única, que se puede elegir un solo país, Colombia o Cuba o Ecuador. Vemos como todos los gráficos son filtrados y nuestro mapa va a hacer zoom en la región que elegimos. Esto es muy interactivo y muy útil, pero si destildamos single selection vamos a poder elegir más de un país. Y el zoom se va a adaptar según los países que elijamos. En este caso, si dejamos la selección múltiple, corresponde agregarle a esta tabla el campo ubicación para diferenciar dónde está cada cliente. Y dado que es un reporte de deuda, podemos eliminar ventas y cobros de esta forma. Supongamos que queremos eliminar los clientes que no nos deben nada porque no queremos verlos. Entonces venimos a la parte de filtros y en deuda le decimos que muestre los que son mayores a 0. Listo. En este caso este selector no es muy útil porque no está diciendo qué países están seleccionados. Así que en este caso yo cambiaría al modelo de lista para poder ver bien qué país está seleccionado. Pero si ocupa mucho espacio y queremos que el usuario elija solamente un país, podemos volver a Dropdown y activamos nuevamente Single Selection. Ahora vamos a ver la utilidad de las columnas calculadas. El concepto de medida es nuevo para un usuario Excel, pero el concepto de columna calculada es bastante sencillo, porque es lo que comúnmente hacemos en Excel. Supongamos que queremos diferenciar los clientes que nos deben más de 1000, supongamos que la moneda es dólares, los que nos deben más de $1000 de los que nos deben menos, y vamos a llamar grandes deudores a los que deben más de 1000 y los que deben menos pequeños deudores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En ese caso conviene hacer una columna calculada. ¿Por qué? Porque el resultado, el valor, va a ser grandes deudores o pequeños deudores. Es decir, es un contenido tipo texto. Y nos sirve para segmentar los datos. Volviendo al gráfico final, este sería el gráfico que queremos obtener. Gran deudor y pequeño deudor, y poder filtrar y ver qué clientes se encuentran en cada categoría. Muy bien, para eso venimos a la vista datos. Vamos a ir a la tabla clientes y vamos a crear una nueva columna que vamos a llamarle categoría deudores. Vamos a usar la función if, que es equivalente a la función si en Excel. El primer argumento es el test lógico, que va a hacer que la deuda sea menor a 1000. Menor. Si esto es verdadero, el resultado, si es verdadero, va a ser que este cliente va a estar en pequeños deudores. Y si es falso, o sea, si es mayor a 1000, va a ser un gran deudor. Aceptamos
tenemos una nueva columna calculada con estos valores. Como les decía, no son valores de tipo numérico, por eso creamos una columna calculada. Cuando es tipo numérico usamos medidas. La columna calculada aparece aquí, aparece este icono FX porque es una columna calculada. Y vamos a arrastrarlo a la tabla. Removemos su ubicación por un momento. Ordenamos y vemos cómo categorizó como gran deudor cuando es mayor a 1000, cuando es menor a 1000, pequeño deudor. Entonces, esta es la utilidad de las columnas calculadas, es para segmentar aún más los datos. Y ahora vamos a crear este gráfico circular que veíamos en el reporte final, poniendo la categoría deudores como leyenda, como valor vamos a poner la deuda, y en formato venimos a Detail Labels y le decimos que muestre la categoría y el porcentaje total. Aumentamos un poco la letra y ya tenemos este gráfico. Copiamos y pegamos y ahora arrastramos el campo tipo. Podemos cambiar el color e incluso cambiar el título aquí para poder aclarar un poco mejor a qué nos referimos con gran deudor y categoría deudor. Le vamos a decir que deuda por categoría deudores y le ponemos mayores o menores a 1000. Hay muchísimas opciones de formato de cada gráfico tiene sus opciones. La pestaña formato cambia según, aquí tenemos controles de mapa, por ejemplo, específicos de este gráfico de mapas. Nos queda concluir poniendo el título, venimos a Home, Textbox, y probemos cómo funciona. Vamos a elegir México, por ejemplo, que tenía varias localidades. Va a ser el zoom en México, van a aparecer los clientes de México. Y aquí podemos agregar otros campos del cliente, por ejemplo, el tipo de cliente, si es individuo o empresa, y la localidad a la que pertenece. Un error que había cometido en la clase previa es que la medida cobros está en la tabla de clientes y debería estar en la tabla de cobranzas, así que vamos a cambiarla de tabla y ya está. Muy bien, con esto terminamos el reporte de deuda. Vamos a hacer este reporte que ven aquí, donde vamos a explorar más características de distintas visualizaciones de datos disponibles en Power BI. Vamos a trabajar, por ejemplo, con filtros de fecha. Aquí tenemos un selector que podemos elegir la fecha inicio. Supongamos enero del 2015, 14 de enero, al 15 de abril de 2016. Y ahora todo nuestro reporte va a ser filtrado según este rango. Esto es algo que no tenemos disponible en Excel y es una ventaja que tiene Power BI. También tenemos otro tipo de filtro de fecha, yo puse los dos, pero es normal que usemos uno u otro, que nos permite, por ejemplo, filtrar los últimos, last, supongamos 24 meses. Y aquí nos muestra que está filtrando desde el 10 de junio de 2015 al 9 de junio de 2017. 9 de junio es la fecha en la que hice este vídeo. En vez de elegir meses, podríamos haber elegido días, años, etc. Bueno, ¿cómo generamos estos filtros? También recordemos que teníamos un filtro de año por este lado, que al seleccionar el año, también nos filtraba a su vez estos dos filtros. Bueno, veamos cómo crearlos. Antes vamos a tener que generar una nueva columna calculada para el año. Lo hacemos rápidamente. Nueva columna. Usamos la función year. Y el argumento de la función es la fecha factura. Listo. Ahora sí vamos a ver cómo crear los tres filtros. Voy a crear una nueva página. Y veamos. Elegimos Slicer. Ese es el objeto gráfico para los tres. Venimos a tabla ventas. Y arrastramos el año. Y en formato ficha general elegimos orientación horizontal. Listo, ya tenemos el filtro de año. Copiamos con control C, con control V pegamos. Generamos el siguiente. Arrastramos fecha factura. Reemplazamos por año y ya automáticamente nos detecta
al ser un campo de tipo fecha, y el slicer se convierte en un selector de fechas, que era el segundo filtro que teníamos, y el tercero se obtiene desde la opción Relative, que es esta, y es tan simple como eso. Esta opción Relative, si no les aparece, es porque está en beta. En el momento de grabar este vídeo, esta opción está en beta. Que esté en beta quiere decir que son funcionalidades de Power BI nuevas y que el equipo de Microsoft las está testeando y corrigiendo. Entonces las funcionalidades beta se activan desde aquí, Preview Features, y aquí la activamos. Esta es la opción. Volvemos al reporte. Bueno, luego es un tema de posicionar los filtros, por supuesto, junto con el campo país, que ya lo vimos en el reporte anterior. Muy bien, veamos rápidamente este gráfico de líneas. Si lo seleccionamos, vemos que el gráfico de líneas es esta opción. Algo particular es que la fecha factura, por ejemplo, cuando yo la arrastré aquí, ha creado unas columnas calculadas automáticas que no vemos en el modelo para el año, el trimestre, el mes y el día, que son equivalentes a haberlas creado como hemos hecho con esta columna año. Esta columna que yo creé hace un momento es para poner en el campo leyenda y así diferenciar con dos colores distintos cada año. Por supuesto que en el área de valores pusimos la medida de ventas. Si notan, cada punto de este gráfico es una concatenación entre el año, el trimestre y el mes. Veamos cómo llegar a este punto, porque cuando creen este gráfico de 0, van a estar en este estado, donde en el eje yo tengo años. Vamos a borrar este filtro de los últimos 24 meses, así vemos todos los periodos. Y ahora sí tenemos 2014, 2015, 2016. Estos botones de aquí arriba es justamente para navegar entre estas categorías del campo fecha. Si vamos hacia abajo, con este botón, nos dirigimos a los trimestres, diferenciado por año porque hemos arrastrado el campo año. Si borramos ese campo año de leyenda, vamos a tener el total del trimestre 1 de todos los años, que no es muy útil. Tendría más sentido ver una medida del tipo promedio en este caso. Pero bueno, ¿cómo concatenamos todos estos valores? ¿Qué es lo que queremos? Entonces vamos directamente al nivel superior y con este otro botón logramos que cada vez que baja un nivel en la jerarquía vaya concatenando el nivel anterior. Entonces en este caso tenemos el año y el trimestre. Y si hacemos clic una vez más, tenemos el año, el trimestre y el mes. Si hacemos otra vez clic, vamos a tener el año, el trimestre, el mes y el día del mes. Eso es muy interesante. Vamos a subir, queremos verlo a nivel mes. Y otra particularidad que tienen algunos gráficos, no todos, por ejemplo si este lo cambiamos a columnas, es este otro botón que nos permite navegar. Por ejemplo, podemos ingresar a octubre de 2015 y vemos los días de ese mes. Entonces estamos adentro de octubre. Si vamos con este otro botón, volvemos. Tenemos que desactivar. Y volver a navegar usando estos botones. Entonces, estos 4 botones realmente son muy útiles para navegar en distintas jerarquías. Lo mismo, no siempre tiene que ser este tipo de campo fecha, también puede ser en este otro gráfico que vamos a ver en detalle. Por ejemplo, si tuviéramos país y tipo, podemos navegar hacia tipo, bajamos un nivel, podemos subir, tenemos nivel país, o bajar concatenando ambos y tenemos por un lado México, individuos, México, empresas, es decir, ha concatenado el campo país y tipo. Muy útiles estos botones para navegar el gráfico. Bien, volvamos a dejar el gráfico como lo teníamos. Y veamos otras visualizaciones. Por ejemplo esta. Es este gráfico, Multi-Row Card. Y es tan simple como arrastrar todas las medidas que queremos visualizar. Y nos permite tener un total del periodo. Por ejemplo, filtramos
un cierto rango. Y si no tuviéramos este gráfico, no podríamos ver el total del periodo. Por eso lo agregamos. Si notan, todos estos gráficos tienen un borde aplicado. Eso lo logramos desde formato, border, y aquí podemos elegir el color. Bien, ¿qué más? El mapa. Ya vimos cómo crear el mapa, simplemente cambiamos la medida de deuda por ventas. Gráfico circular también. Ahora veamos este filtro de cliente. Como ven, este gráfico, Attributes Slicer, no es nativo de Power BI. Lo hemos agregado. ¿Por qué? Porque desde esta opción podemos importar un Custom Visual o gráfico personalizado, los que usan la interfaz en español. Estos gráficos personalizados son descargables desde esta página que están viendo, que tienen el link debajo del vídeo, y son gráficos desarrollados por programadores independientes, empresas o el mismo Microsoft para extender los gráficos nativos que vienen por default en Power BI. Hay muchísima cantidad de gráficos, 88, para crear, por ejemplo, KPIs, calendarios. Pulse Chart es uno muy interesante. Tenemos mapas de calor, clusters, KPIs, gráficos de decisión. Bueno, hay muchísima cantidad de gráficos. Hay uno incluso de Gantt. Pero el que vamos a ver en esta clase es Attribute Slicer, que yo ya lo tengo importado. Ustedes, para importarlo, simplemente lo que hacen es darle aquí a Add. Descargan, se va a descargar un archivo. Y ese archivo es el que buscan dándole a Import. Nos da un mensaje de que solamente usemos Custom Visuals que son de nuestra confianza, de programadores de nuestra confianza. Le damos OK y vamos a buscar a descargas ese archivo y lo importamos. Va a aparecer el gráfico aquí y usa dos atributos. Uno es categoría, donde pusimos clientes, y el otro valores, donde pusimos ventas. Entonces, de esta forma tenemos este filtro que nos permite ver las ventas de cada cliente e ir agregando clientes para poder filtrar todo el reporte. Imaginen las posibilidades gráficas que tienen con 88 Custom Visuals. Los invito a explorarlos. Cada uno tiene una web oficial del programador que lo hizo, con ejemplos, con algún demo que pueden explorar y elegir los que más se adapten para sus reportes. Como se veía en la página, todos los Custom Visuals están en inglés, la gran mayoría, y eso refuerza nuestra recomendación de usar la herramienta y familiarizarse con los términos en este idioma. Nos queda ver este último gráfico, el Tree Map o mapa de árbol, que originalmente estaba de esta forma, tipo estaba en detalles, y es muy útil para ver información jerárquica. En este caso, tipo y país no tienen una relación jerárquica, pero nos permite, bueno, ver rápidamente cuántas ventas a individuos hay en México y qué porcentaje del total de ventas representa. Ese porcentaje total de ventas que vemos ahí, 8,71%, lo logramos de esta forma. Poniendo la medida ventas en tooltips, vamos a hacerlo, ventas a tooltips. Y aquí eligiendo la opción porcentaje del total general. Un tooltip es este cuadro que aparece cuando ponemos el mouse encima. Y tiene la utilidad de ver más métricas, no solo la venta, que es el campo que pusimos en value, sino podemos ver, por ejemplo, también cobranzas, los cobros. Ponemos a tooltips y ya vemos los cobros en México. Bien, pero les comentaba que el mapa de árbol es bueno para ver información jerárquica. Cambiemos tipo, por ejemplo, a ciudad. Y muy gráficamente podemos ver el peso que tiene cada ciudad en las ventas de un determinado país. Cosa que en el mapa no es tan fácil de ver. Esa es la utilidad del Tree Map o mapa de árbol. Y con esto ya vimos todo lo que es el reporte. Un último tema que es muy importante es que podemos controlar cómo un gráfico filtra a otro. Y esto lo hacemos seleccionando un gráfico, supongamos este. Vamos a Formato, Edit Interactions. Cuando le damos clic aparecen unos iconos arriba del resto de los gráficos. O sea, tenemos seleccionado este y tenemos estos iconos en el resto. Entonces aquí podemos controlar cómo filtra todo lo que pasa en este gráfico en los siguientes gráficos. Por ejemplo,
En el tree map tenemos excluido el filtro, o sea, esto quiere decir que cualquier cliente que elijamos no va a filtrar este gráfico. Vemos que no ocurre nada. En cambio, si elegimos este icono, lo que va a hacer es filtrar este cliente en particular. Este gráfico entonces va a elegir claramente el país y la ciudad a la que pertenece este cliente. Cosa que no es muy útil de ver realmente, no nos dice mucho. Entonces, por eso estaba excluido, para que este gráfico se comporte independientemente de este. En cambio, sí tiene sentido que este gráfico de cliente filtre, por ejemplo, las ventas por periodo. Entonces, en este caso, si volvemos a seleccionar este gráfico, vamos a ver que tiene seleccionado el filtro. Lo mismo para este. Aquí estamos viendo el total de este cliente en particular. Si le ponemos Known, vamos a ver el total para todos los clientes. Y así podemos controlar cómo cada gráfico filtra al resto de los gráficos. Y si hacemos clic en individuos, por ejemplo, vamos a ver que en el tree map va a resaltar, que esa es la otra opción de filtrado que está disponible en algunos gráficos y en otros no, que es Highlight. Lo que va a hacer es va a resaltar la parte correspondiente a individuos de cada uno de estos bloques del tree map. Si elegimos el filtro total, va a dejar solamente las métricas de venta del tree map correspondiente a individuos. Por supuesto que con Known no va a filtrar nada y va a mostrar los totales tanto para individuos como para empresa, ignorando lo que hagamos en este gráfico. Entonces ven, esto es una gran ventaja de Power BI respecto a Excel. Excel requiere crear segmentadores de datos que ocupan lugar en los reportes. En cambio en Power BI es mucho más simple. Los invito a descargar el archivo de ejemplo y explorar esto en particular seleccionando cada gráfico y viendo cómo filtra selectivamente algunos gráficos y a otros no. Y en esta clase nos vamos a meter de lleno en el servicio de Power BI en la nube. Porque ¿qué ocurre? Nosotros tenemos el archivo este de Power BI Desktop y podemos manejarlo de forma local sin problemas. Esto es un PBIX. Habrán visto que es la extensión del archivo que genera Power BI Desktop. Nosotros podemos tenerlo en Dropbox, Google Drive o OneDrive y que otros puedan entrar a ese archivo y ver los reportes. El tema es que no hay mucha privacidad en la data. O sea, la persona que va a consumir el reporte que hicimos nosotros va a poder también acceder a todos los datos, a los orígenes de datos, a los cálculos DAX, etc. Entonces, si ustedes no tienen problema de compartir todo el modelo de datos, pueden directamente enviar el archivo por email o justamente tenerlo en una carpeta compartida o en una intranet y que cada uno entre al Power BI Desktop y haga sus análisis. Pero si necesitamos algo más sofisticado, que es por ejemplo que un usuario vea ciertos reportes o vea este reporte filtrado por su área geográfica. Supongamos que tenemos un responsable de las ventas de México y queremos que solo vea México. Bueno, en ese caso vamos a necesitar usar el servicio de Power BI en la nube, que es gratuito. Hay una cuenta gratuita y otra premium. Vamos a ver las diferencias entre las dos. Pero hoy lo que vamos a hacer es subir el modelo de datos y generar dashboards. Vamos a ver qué son los dashboards, vamos a explorar qué son las consultas de lenguaje natural y finalmente vamos a usar la aplicación móvil de Power BI que es muy buena. Muy bien, comencemos. Lo primero que hay que hacer es crear una cuenta en el servicio de Power BI. Debajo de esta clase tienen el link con un post donde planteamos dos alternativas. Una es usar un email corporativo y otra es usar una cuenta de prueba de Office 365. En este artículo les explicamos paso a paso cómo hacerlo. Yo ya tengo mi cuenta creada y lo que voy a hacer es ingresar aquí en Power BI. Tengo la opción de Sign In. Me pide un email. Esta es mi cuenta de prueba de Office 365. La hice recién y es totalmente gratuita. En el artículo les explicamos cómo. Luego me va a pedir la contraseña. Y ya estoy logueado en el servicio de Power BI en la nube. Y una vez logueado, simplemente le damos a Publish. Nos pide guardar los cambios antes. Le damos a aceptar. Y ya nuestro modelo de datos está subido a la nube. Yo estoy logueado en el servicio de Power BI en la nube, que se accede desde powerbi.com, ingresando desde aquí. Se loguean con esta misma cuenta que han creado y ya acceden a esta parte. Muy bien. Nuestro modelo de datos está en la pestaña Conjunto de datos. Como vemos, modelo ventas. Y nuestro informe o reporte es este. Si ingresamos, vamos a ver en el navegador
el mismo reporte que hemos hecho en las dos clases anteriores. Muy bien, si le damos a editar informe, aquí podemos cambiar la interacción de los objetos visuales, por ejemplo esto que veíamos de los filtros entre gráficos en la clase anterior. Podemos duplicar la página, agregar cuadros de texto, formas, incluso cambiar los gráficos, y tenemos absolutamente todo lo que teníamos en la parte de reportes de Power BI Desktop directamente online. Entonces esto es muy bueno para, si vamos a compartir este reporte con alguien, directamente esa persona, ese usuario, va a poder editar el reporte y usar el conjunto de datos sin acceder a nuestro modelo de datos que hemos creado en Power BI Desktop. En el servicio en la nube no existe en el Query Editor ni tampoco la posibilidad de crear cálculos DAX, solamente la parte gráfica. Muy bien, aclarado esto, vamos a guardar el informe, volvemos hacia atrás y vemos que además de la pestaña Informes tenemos la pestaña Paneles. La interfaz está en español, podemos cambiar desde configuración el idioma desde aquí, lenguaje. Está tomando por default el del explorador, que está en español. Y lo que Power BI en español llama paneles sería un dashboard. Uno puede tener múltiples informes asociados al mismo conjunto de datos. Y lo que hace un dashboard es anclar determinados gráficos de muchos reportes. Por ejemplo, podemos anclar este gráfico, decirle que le vamos a poner un nuevo panel. Anclamos este, por ejemplo, luego venimos a deuda y anclamos este otro. Luego venimos al panel que hemos creado y vamos a tener anclados dos gráficos que están en dos páginas distintas. Y esto lo podemos hacer si tenemos 5 o 6 reportes distintos. Y a eso Power BI le llama un dashboard. Justamente tener gráficos de distintos reportes, todos organizados en un mismo dashboard. Pero en mi opinión, lo mejor que tienen estos dashboards es la posibilidad de hacer consultas en lenguaje natural a los datos. Vemos que aquí tenemos un cuadro que dice pregunte algo sobre sus datos. Vamos a escribir, por ejemplo, que nos muestre las ventas by, que sería por, fecha factura de los últimos 7 días. Y en una sola línea, escribiendo muy poco, los términos están en inglés, está disponible en inglés. Por el momento, Power BI está trabajando para que esté disponible en español también. Pero por ahora tenemos que hacer estas consultas en inglés. Entonces estamos consultando las ventas por fecha de factura de los últimos 7 días y generamos este gráfico con una sola línea. O sea, podemos consultar directamente a los datos escribiendo muy pocas palabras. Vamos a ver más ejemplos más adelante en esta clase. Una vez generado este gráfico, podemos simplemente consultar las ventas y borrar esta consulta y ya está. O anclar este gráfico y dejarlo fijo en un dashboard. Entonces le anclamos la visualización en el panel Mi Dashboard con pines de reportes. Y aquí tenemos el gráfico generado. Entonces, estos dos gráficos los anclamos directamente del reporte, del informe, y este otro lo generamos consultando los datos. Son las dos formas de generar una visualización para un dashboard. Todo esto con la versión gratuita de Power BI. Todavía no tenemos que pagar absolutamente nada. Vamos a ver ahora este dashboard en un móvil. Yo estoy usando mi iPhone, pero Power BI también está disponible para Android y Windows Phone también. Se descargan la aplicación de Power BI que es gratuita, luego la abren, van a tener que loguearse. Les va a pedir que se logueen con este usuario gratuito que hemos generado, ya sea una versión de prueba de Office 365 o sea su email corporativo. Y una vez logueados van a acceder a los dashboards y a los reportes. Si ingresamos al reporte, podemos ver la misma información que tenemos en la nube directamente de nuestros móviles. Aplicar los filtros. Esta opción nos permite, por ejemplo, nos detecta dónde estamos. Yo estoy en Barcelona, entonces le puedo decir Only Barcelona y ahora me está mostrando las ventas 2017 solo de Barcelona. Ha filtrado la ciudad. Vuelvo a poner All Locations. También podemos generar una captura de pantalla del reporte, dibujar sobre cierta métrica y poner un cuadro de texto, por ejemplo, revisar.
Le damos a Share y ahora podemos enviarlo por WhatsApp o cualquier aplicación que tenemos disponible en nuestro teléfono. Eso es un reporte y ahora un dashboard. Vamos a ingresar al dashboard que hicimos recién y vemos cómo los gráficos se adaptan al móvil, ¿no? Podemos ingresar a uno en particular, por ejemplo este de las ventas de los últimos 7 días y revisar día por día, y aquí nos va a marcar el total de ventas de cada día. Lo mismo ya sea con ventas o cualquier otra medida que usemos, ¿no? Puede ser cualquier tipo de visualización. Lo mismo con la tabla, podemos revisar las tablas. Y desde aquí, si le hacemos clic, podemos ingresar directamente al reporte donde esa tabla se encuentra. Muy bien, pero aquí tenemos otro dashboard, que es el que vamos a ver cómo crear, que a mí me parece mucho más interesante. Por ejemplo, tenemos las ventas de hoy, las ventas de ayer, las ventas de esta semana, las ventas de la semana anterior, las ventas de este mes y las ventas de este año. Y desde aquí también podemos consultar nuestros datos en lenguaje natural. Por ejemplo, podemos consultar la deuda. For aplica un filtro. Después del for podemos poner cualquier tipo de filtro. Por ejemplo, cliente. Y entre comillas ponemos el nombre del cliente, Guapato Compañía. Enviamos el texto y nos va a devolver el total de la deuda de este cliente. Imagínense la practicidad de esto, de poder consultar directamente los datos, incluso de que los datos se actualicen automáticamente. Cada 2 horas es posible programar la actualización de los datos. Y poder con 4 palabras consultar directamente a los datos. Esto nos ahorra abrir el archivo Excel, aplicar los filtros a la tabla dinámica y bueno, es mucho más rápido. Podemos hacerlo desde cualquier lugar de nuestros dispositivos móviles. Y es una de las grandes ventajas que tienen los reportes y dashboards en Power BI y que no tenemos disponibles en Excel. Veamos entonces cómo generé ese dashboard de recién. Ya está creado aquí. Simplemente lo hice consultando los datos, como les mostraba recién. En el caso de este gráfico, si hacemos clic, vamos a ver la consulta original que generó este KPI. Entonces tenemos ventas for today, que es hoy. Ventas for yesterday, que es ayer. Ventas for this week, esta semana. Ventas last week. El for a veces no es necesario ponerlo, depende. A veces funciona y a veces no. Ventas this month, que sería este mes. Ventas de este año, this year. Y el gráfico que tiene más parámetros, como vemos. Tenemos ventas por ubicación, que lo muestre como mapa, as map, for yesterday, que es el filtro, viene después del for. O sea, para realizar consultas en lenguaje natural, vamos a seguir esta regla. Primero va la medida, deuda, cobro, venta, venta promedio, cualquier medida que tengamos. By, el desglose, puede ser por fecha, mes, año, cliente, país, ciudad. Después de as, vamos a poner qué tipo de gráfico queremos para la visualización. Y después del for, como les decía, vamos a hacer el filtro. Por ejemplo, cliente is tal nombre, canal, bueno, justo canal, esto es de otro modelo de datos, no tenemos canal en este modelo. Pero lo interesante, como les mostraba, es el tema de los filtros de fecha. Esto de las ventas de hoy, de ayer, esta semana, la semana anterior, de las últimas tantas horas. Tenemos una posibilidad de filtros excelente que nos da información de último momento. Algo importante es que todavía en la versión de Android no está disponible esto de las preguntas en lenguaje natural. Solo para iPhone, pero tengo entendido que va a estar disponible en muy poco tiempo. Este dashboard, como les decía, puede ser compartido. Siempre que vayamos a compartir algo, ya sea un dashboard o un reporte, vamos a tener que pasarnos a la cuenta Pro, que cuesta $10 por mes. Y todos, tanto nosotros como la persona que va a consumir ese reporte o dashboard, tiene que tener una cuenta Pro. Como vemos, tenemos una prueba por 60 días gratuita para poder probar esto. Pero en el caso que ustedes no vayan a compartirlo, no tienen que pagar absolutamente nada. Esto es gratis. Como vieron, yo accedí desde mi móvil, logueándome con la cuenta gratuita y pude acceder a toda la funcionalidad de reportes y dashboards. Algo que me olvidaba comentarles es que tenemos una opción de compartir de forma gratuita, pero estos datos
van a ser públicos. La opción la encontramos desde modelo de ventas, que es el informe, entrando al informe, viniendo a publicar en la web. Esto se pueden beber en una página web, el gráfico. Yo no lo voy a hacer, pero pueden copiar, seguir los pasos y hacerlo, copiando este iframe, que es un código HTML. Lo que voy a hacer yo es copiar directamente el link. Voy a entrar en una ventana de incógnito. Y de esta forma, con este link, pueden compartir el reporte de forma pública. Hay que tener en cuenta que estos datos, este link es público. Cualquiera con este link puede acceder a los datos. Entonces, dependiendo de la confidencialidad de los datos, pues no ser una opción. Tengo entendido que esto se usa mucho para periodismo y compartir datos públicos en blogs o en sitios de noticias. Otra opción interesante de las cuentas Pro es que uno puede suscribirse a un reporte y le llega por email una captura de pantalla del reporte de forma diaria. Esta funcionalidad la están mejorando bastante, por ahora es un poco limitada, pero promete mucho. Y otra cosa para destacar es que pueden integrar Power BI a su Windows directamente y hacerle consultas, como veíamos, directamente desde Cortana. Cortana se accede desde este icono. Pueden escribir directamente la consulta y les va a aparecer el KPI directamente en su Windows. Otra opción interesante es que hay una aplicación que la descargan desde la tienda de Windows, que es de Power BI, y que les ahorra el hecho de loguearse directamente en el navegador. Entran a esta aplicación y ya acceden directamente a los dashboards y reportes desde un entorno Windows. Por último, quiero cerrar esta clase comentándoles algunos cambios que hice al modelo para poder ver esto de las ventas de ayer, de hoy. Si recuerdan, este modelo tenía datos hasta julio del 2016. Como vemos, hay registros hasta el 16 de julio de 2016, pero yo lo que hice fue renombrar esta columna y la reemplacé por otra, que lo que hace es traer, con una simple fórmula que la pueden explorar ustedes, lo que hace es desplazar al día de hoy cada registro de estos. Entonces, hoy es 18 de junio de 2017, cuando estoy haciendo esta clase, y de esta forma, esta nueva fecha cobro y esta nueva fecha factura, ahora va a tener datos del día de hoy, de ayer. Me explico, o sea, la idea fue tener un modelo de datos que siempre se actualice. Cuando le den a refresh ustedes, se va a actualizar al día que ustedes estén usando este modelo. Entonces, cuando lo suban a la nube, van a poder practicar esto de las consultas en lenguaje natural, creando filtros del tipo ventas de ayer, ventas de hoy, etc. Si no, de otra forma, los datos serían demasiado viejos para ese tipo de consultas. Este fue un simple cambio que hice para poder hacer esta clase. Lo comento para que cuando lo descarguen sepan qué fue lo que generé. También lo que hice fue cambiar el data source. Ahora ya no se consulta un archivo Excel. Lo que consulta es un archivo que está en Google Sheets, que es la hoja de cálculo de Google. Yo lo que hice fue migrar de Excel a esta hoja de cálculo de Google, con la ventaja de poder obtener los datos directamente de la web y que ustedes no tengan que estar actualizando la ubicación del archivo local como hacíamos en las clases anteriores. Tengan en cuenta que pueden traer datos también de Google Sheets, también lo pueden hacer desde Excel Online, a través de OneDrive. Pero bueno, el detalle de cómo hacer esto escapa un poco al mini curso y sí, por supuesto, lo vemos en el curso completo. Vamos a ver cómo conectarnos al modelo de datos en el servicio de Power BI para explotar esos datos en Excel, con las herramientas de Excel, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, y también vamos a exportar un reporte a PowerPoint. Comencemos por esto último. Es muy sencillo. Estando en el reporte, venimos a Archivo, Exportar a PowerPoint, tarda un tiempo en procesar, y finalmente se descarga. Abrimos el archivo pptx aquí. El archivo tiene 3 slides. El primero es una portada, el segundo el primer reporte y el tercero el reporte de ventas. Cada uno de los gráficos son imágenes fijas, no son interactivos, pero el equipo de Microsoft está trabajando para mejorar esta funcionalidad y que estos gráficos puedan ser interactivos. Es decir, que podamos usar los filtros que vimos en la clase anterior. Algo importante es que, por ejemplo, los Custom Visuals tampoco están soportados por el momento. Bien, eso fue exportar a PowerPoint. Volvamos y vamos a ver cómo conectarnos a este modelo de datos en Excel. Algo importante es que no podemos conectarnos desde Power BI Desktop hacia Excel. O sea, sí o sí tenemos que tener el modelo de datos subido al servicio de Power BI en la nube.
Aclarado esto, vamos a ir a conjuntos de datos. Vamos a ir a los 3 puntitos. Analizar en Excel. Y nos dice que esta característica ahora es parte de Power BI Pro. ¿Ok? Entonces hay una alternativa a analizar en Excel, que es uno de los complementos que nos permite conectarnos al modelo de datos de Excel. En el caso que tengan cuentas Pro pueden usar este complemento, pero si no, tenemos otro complemento que es Power BI Publisher para Excel. Yo lo voy a descargar desde aquí. Tenemos dos versiones de 32 bits o 64 bits según sea la versión de Office de nuestro Windows. Para ver qué versión de Office tienen, deben ir a Archivo, Cuenta, Acerca de Excel, y aquí indica que es de 64 bits la mía, por eso voy a descargar esa versión. Tienen que instalar el complemento, yo ya lo tengo instalado. Y luego de instalar este complemento les va a aparecer en su Excel una pestaña, Power BI, yendo a Profile. Ustedes deben loguearse con su cuenta de Power BI. Yo ya estoy logueado. Y ahora lo que puedo hacer es conectarme a la data. Connect to data. Voy a elegir Dataset, que es el conjunto de datos. Modelo ventas. Voy a conectarme. Y lo primero que hace Excel es crearme una tabla dinámica. Y aquí a la derecha tenemos todo el modelo de datos disponible para explotar directamente en Excel. Repasando el flujo sería, desde Power BI Desktop tenemos nuestro modelo de datos. Publicamos cada vez que hacemos un cambio en el modelo de datos directamente dándole a Publish, como vimos en la clase anterior. Teniendo el modelo de datos en la nube, en el servicio de Power BI, ahora este complemento lo que va a hacer es, como está logueado, recupera los últimos datos directamente desde la nube. Entonces podemos armar, por ejemplo, una tabla dinámica muy sencilla, poniendo categoría de deudores en filas y arrastramos la medida ventas a valores. Podemos poner el país en filas, por ejemplo, y reemplazar en vez de ventas, deuda, que tiene más sentido. Y ahora sí tenemos una tabla dinámica de grandes deudores por ubicación. Esta tabla dinámica está usando datos de 3 tablas distintas que están conectadas a un modelo de datos, lo que nos permite prescindir de Power Pivot en el caso de que ustedes tengan sus modelos de datos en la nube. Para los que no saben qué es, Power Pivot es otro complemento que nos permite hacer lo mismo que hacemos en Power BI Desktop y que también lo vemos en detalle en el curso, porque el curso es de modelamiento y visualización de datos con Excel y Power BI. Nosotros podemos trabajar, por un lado, con Power BI Desktop o también en Excel con Power Query y Power Pivot para crear nuestro modelo de datos y traer datos externos también. En este caso, usando este complemento de Power BI Publisher, prescindimos de usar Power Pivot. Acá no está el modelo de datos, simplemente se está conectando al modelo de datos que existe en la nube, el cual creamos con Power BI Desktop. Sinceramente, saber cuándo usar Power Pivot y Power Query en Excel o usar Power BI Desktop excede el alcance de este mini curso, pero es algo que tratamos en detalle en el curso completo, destacando las fortalezas y debilidades de cada entorno de trabajo. Otra cosa que podemos hacer con Power BI Publisher es subir elementos de Excel a un dashboard en Power BI. Veamos cómo hacerlo. Seleccionemos esta tabla dinámica, por ejemplo, le damos clic a Pin y vamos a elegir este dashboard. Le damos OK. Entramos al dashboard y ahora tenemos el elemento de Excel en el dashboard. Y esto puede hacerse para gráficos, puede hacerse para cualquier rango de celdas, y para actualizarlo simplemente vamos a Pin Manager y le damos Update. Entonces está claro que el equipo de Power BI está trabajando codo a codo con el equipo de Excel para que sean dos herramientas complementarias y nos permitan trabajar de forma mucho más efectiva. El objetivo de esta clase es que definas si realmente Power BI es para ti, ya sea para uso individual o para uso en tu propia organización. También mencionaremos algunas de las características de Power BI que es importante que conozcas que existan y que están disponibles si te vuelves realmente avanzado en esta herramienta. Comencemos con las posibilidades de uso individual y corporativo. Con corporativo no nos referimos solo a empresas, también a instituciones de gobierno, empresas sociales o cualquier tipo de organización. Hay dos flujos de trabajo con Power BI. El flujo 1 es usando puramente Excel con los complementos Power Query y Power Pivot, y el flujo 2, que es el que vimos en este mini curso, es usando Power BI Desktop. En el curso de modelamiento vemos en detalle los dos flujos porque entendemos que ciertos usuarios pueden estar interesados en el flujo 1. Esta diferenciación aplica para las dos primeras etapas del proceso
La primera es importar, transformar y cargar los datos al modelo, que eso lo hace el Query Editor en Power BI Desktop o Power Query en Excel. Y la segunda etapa es modelar los datos, que es crear las relaciones y todas las medidas y columnas calculadas DAX. Entonces, a partir de aquí vamos a llamar a estas dos etapas ETL y modelado. ETL es extracción, transformación y carga, que es lo que hace Power Query o el Query Editor. Para uso individual tenemos 4 caminos. El primero es usar Excel con Power Query y Power Pivot, o sea, flujo 1. Y en la parte gráfica, usar las herramientas de Excel, tablas y gráficos dinámicos, Power View y Power Map, que son dos complementos de BI. El camino 2 es usar todo lo mismo que dije para el camino 1, pero además integrando este modelo de datos en Excel, que es un archivo, con el servicio de Power BI en la nube. Haríamos esto en caso que necesitemos la potencia gráfica de Power BI y querramos consumir, por ejemplo, en distintos dispositivos, ya sea tablets, móviles o directamente desde cualquier navegador. Es posible integrar un modelo de datos que esté hecho en Excel, con Power Query y Power Pivot, directamente con el servicio de Power BI en la nube a través de OneDrive. Lo vemos en detalle en el curso completo. El camino 3 es usar Power BI Desktop de forma local, como vimos en este mini curso, sin necesidad de usar el servicio de Power BI en la nube. Hacemos ETL y modelado, generamos los reportes y los consumimos directamente desde el archivo local que genera Power BI Desktop. Y el cuarto camino es hacer lo mismo que el camino 3, pero además publicar en el servicio de Power BI en la nube con el objetivo de consumir los reportes y dashboards directamente en múltiples dispositivos y en el navegador. Estos 4 caminos son completamente gratis. La única salvedad es que en el camino 1 y 2 necesitas tener una licencia de Excel que soporte Power Pivot. Debajo del vídeo te dejamos un link a un artículo que habla al respecto de esto. Todo eso para uso individual. Ahora veamos para uso organizativo, es decir, compartiendo los datos con otros. Y también tenemos 4 caminos. El camino 1 y 3, que se trabaja de forma local. Lo que tenemos que hacer es enviar los archivos, ya sea Excel en el camino 1 y el archivo Power BI Desktop en el camino 3, a los miembros de nuestro equipo y que ellos consuman los reportes, con la desventaja que pueden acceder a todos los datos. Esto ya lo habíamos aclarado en alguno de los vídeos de este mini curso. Y el camino 2 y 4, que es usando el servicio de Power BI en la nube, ya sea con el flujo 1 o el flujo 2, se ejecuta de la misma manera que para uso individual. Ahora, si necesitamos compartir reportes y dashboards a nivel organizativo y de forma online y consumibles a través de dispositivos móviles, vamos a necesitar cuentas Pro, que cuestan $10 por mes. Es decir, el camino 2 y el camino 4 tienen un costo asociado por usuario, que es de $10 por mes. Recuerden que siempre tienen la opción de usar el camino 1 y 3, que son gratuitos, compartiendo los archivos de forma local. La realidad es que organizaciones de todo el mundo están considerando migrar a Power BI porque es una solución realmente de bajo costo. Lo bueno es que para uso individual es completamente gratis y para nivel organizativo, usando el servicio de Power BI en la nube, es realmente un costo muy bajo. $10 por usuario por mes es un costo bajo comparado con otras soluciones de BI Analytics. Este cuadrante, realizado por la consultora Gartner anualmente, muestra que los líderes en BI Analytics hoy en día son Tableau y Microsoft, pero es interesante ver la evolución que ha tenido Microsoft a través de los años. Es decir, está mejorando muchísimo, está teniendo grandes avances y está casi al nivel de Tableau, con la ventaja de que cuesta muchísimo menos. Además, se integra perfectamente Excel, como hemos visto en este mini curso, dado que ambos programas son de Microsoft. Es por eso que miles de organizaciones del mundo están considerando Power BI como solución de reporting. Ahora veamos 10 características de Power BI que no hemos cubierto en este mini curso. La primera, Power BI puede tomar datos de servidores locales, lo que comúnmente se conoce como fuentes de datos on-premises. Esto puede lograrse a través de gateways o puertas de enlace que se comunican de forma encriptada con el servidor local. Estas puertas de enlace son necesarias cuando queremos usar el servicio de Power BI en la nube, por supuesto. Si usamos el flujo 1 de Excel o el flujo 2 de Power BI Desktop de forma local, no son necesarias. Otra característica, puede programarse la actualización de los datos de forma automática. Hoy Power BI nos permite definir horarios donde los datos son consultados y actualizados, de forma que ingresemos a reportes y dashboards siempre actualizados. Esto claro usando el servicio de Power BI en la nube. Si en cambio trabajamos de forma local, deberíamos hacer una actualización de datos manual. Tercera característica, alertas. El servicio de Power BI en la nube nos permite integrar las alertas, por ejemplo,
si las ventas promedios de un día son menores a determinado valor objetivo, que nos dispara una alerta. Y esa alerta, a través de Microsoft Flow, que es otra aplicación en la nube de Microsoft, nos permite enviar la alerta a distintos servicios. Por ejemplo, enviar un mail a todo el equipo, tiene integración con Slack, Microsoft Teams, Twitter, Facebook, bueno, muchísimos servicios. Y es una característica interesante. La vemos en el curso también. La cuarta característica a destacar es que podemos acceder de múltiples dispositivos. Esto es un sueño para un usuario de Excel. Nos evita tener que abrir un archivo. Desde el móvil siempre fue difícil consultar archivos de Excel. Y es una de las características más importantes de Power BI. La quinta, Power BI nos permite mostrar información en tiempo real. Requiere una integración compleja. Es necesario saber programación. No lo vemos en el curso, pero sepan que existe la posibilidad. Sexta, podemos crear apps. ¿Qué son apps? Básicamente son conjuntos de distintos reportes y dashboards prearmados que nosotros podemos distribuir. Por ejemplo, una app para finanzas y contabilidad, y ciertos usuarios que están en ese sector podrían unirse a esta app y directamente acceder a los reportes y dashboards ya prearmados por nosotros, que somos los que crearíamos todo el modelo y la parte gráfica para ellos. A su vez, ellos pueden consumir esto y generar copias y armar sus propios reportes. Séptima, Power BI tiene integración con R. R es el lenguaje de programación más usado en estadística avanzada del mundo, y R puede usarse en Power BI tanto para obtener datos, es decir, como data source o origen de datos, como la parte gráfica, es decir, podemos crear gráficos de R directamente en Power BI. La octava característica es que tenemos 5 tipos de mapas. En este curso vimos el más básico, que es el primero, pero hay 5 tipos, y es para destacar la integración con mapas ArcGIS, que nos permite superponer distintos layers en el mapa, y con esto poder relacionar los datos del modelo con esos layers. Esos layers pueden ser, no sé, precio de metro cuadrado, densidad de población y otros tipos de datos que ustedes pueden cargarle a este mapa. La novena característica a destacar es preguntas y respuestas en lenguaje natural. Esto lo vimos en la quinta clase y nos permite en una sola línea, con 4 o 5 palabras, consultar directamente a los datos y obtener respuestas. También vimos que esto tenía integración con Cortana. Y la décima característica a destacar son los gráficos personalizados o custom visuals, que nos dan la posibilidad de usar más de 80 gráficos distintos para nuestros reportes. Esto lo vimos en la clase 4 de este minicurso. Con esto terminamos el minicurso, te esperamos entre nuestros alumnos y fue un placer compartir toda esta información en este minicurso gratuito. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por estar ahí y realmente te esperamos entre nuestros alumnos.